Muchas personas, muchísima gente cree en la existencia de Dios, sean cristianos o no sean cristianos, creen que Dios existe y dicen siempre cuando uno habla de Dios, dice sí, algo tiene que haber, alguien tiene que gobernar esta creación, este mundo. Muchas personas también buscan a Dios por un camino equivocado. Hay miles y miles de personas que están buscando a Dios, pero lo están buscando por un camino equivocado. Y hoy vamos a ver la manera correcta de buscar a Dios. Y también podemos ver cómo muchas personas buscan a Dios, pero de manera incorrecta, de manera inadecuada. Veamos las maneras incorrectas de buscar a Dios, que son las más frecuentes, como algunos dicen. Algunos dicen, no, yo estoy buscando a Dios porque tengo un hijo que se ha metido en el vicio de las drogas y del alcohol y quiero que salga de eso. Por eso estoy buscando a Dios, por eso estoy viniendo a la iglesia para orarle y para pedirle a Dios que me ayude a sacar a mi hijo del vicio de las drogas. Otro dice, no, pues especialmente aquellos que están en la prisión, que han sido encarcelados por sus fechorías y por sus maldades, dice, sí, yo estoy buscando a Dios. Yo estoy buscando a Dios en la cárcel, estoy buscando a Dios porque quiero que ahora cuando salga el juicio, pues el juez me dé la libertad. Otro dice, yo estoy buscando a Dios para que me sane de mi enfermedad. Otro dice, yo estoy buscando a Dios para que me dé un trabajo. Otro dice, yo estoy buscando a Dios para que mi marido o para que mi mujer se convierta a Cristo porque es un incrédulo o una incrédula. Otro dice, yo estoy buscando a Dios para traer a un familiar que tengo en mi país, a España. Pero hermanos, eso no es buscar a Dios, eso es buscar las añadiduras, dice la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 6, abra su Biblia en Mateo capítulo 6 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice la Escritura, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Claramente dice el verso 33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Las añadiduras vienen después de uno haber buscado el reino de Dios. La Biblia dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, las añadiduras, esas vendrán después de haber buscado al Señor. Pero la persona que busca primero las añadiduras, pues ese no está buscando a Dios, está buscando las bendiciones de Dios, pero no está buscando al Dios de las bendiciones, que es muy diferente, ¿verdad? Lo que Dios desea es que usted y que yo y que todo el mundo busque a Dios arrepentido de sus pecados de todo corazón para que Dios lo perdone y haga de usted una persona nueva, una persona transformada, cambiada a la imagen de Cristo, un hombre, una mujer nacido de nuevo. Amén. Las añadiduras, las bendiciones que usted necesita, eso viene más tarde, esos son, como dije, las añadiduras. Las añadiduras son cosas materiales, bendiciones materiales, que todos las deseamos también, naturalmente que sí. Pero lo primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No ponga las cosas materiales por encima de Dios. Algunas personas dicen, yo estoy buscando esto, yo estoy buscando aquello, yo estoy buscando lo otro. Y por esas necesidades que tienen, vienen a la iglesia buscando que Dios les conteste las peticiones de su corazón. Mal asunto. Deberían de venir deberían de venir a la iglesia buscando a Dios, buscando el reino de Dios, buscando las cosas de Dios, buscando
conocer el plan y los propósitos que Dios tiene con cada uno, y una vez que cumplas los planes y los propósitos de Dios y entres en la obediencia del Señor, entonces Dios se va a encargar de darte esas bendiciones materiales que estás buscando. Pero el diablo le hace creer a la gente, que buscando las añadiduras o las cosas materiales, que están buscando a Dios. Y eso es una mentira del diablo, como un castillo de grande. El diablo le ha metido esa mentira a la gente. Sí, ve a la iglesia para que Dios te dé esto, aquello o lo otro. Entonces las personas que creen esa mentira están trabados, están atrapados. Cuando la gente cree en esa mentira, se sienten frustrados al no recibir respuesta de Dios, porque vinieron buscando cosas materiales, en lugar de venir a buscar a Dios, en lugar de reconocer que son pecadores y dicen: yo necesito cambiar mi estilo de vida, voy a ir a la iglesia, voy a arrepentirme de mis pecados, le voy a entregar mi vida a Cristo, y luego el trabajo, los asuntos que yo necesito, ya eso queda en las manos de Dios, y en su momento Dios me responderá, ¿verdad? Muchas personas quedan frustradas porque no han venido a buscar a Dios, sino las bendiciones de Dios. Y cuando vienen a por las bendiciones de Dios, porque han creído esa mentira que el diablo le ha metido en la cabeza, haciéndole creer que buscando las bendiciones están buscando a Dios. No, buscando las bendiciones no está buscando a Dios. Buscando las bendiciones está buscando las añadiduras. Buscando a Dios es buscar a Dios primero y las añadiduras vendrán después. Entonces esas personas terminan frustradas y dicen: no, le pedí a Dios que sanara a mi madre y resulta que mi madre se murió. O le pedí a Dios que me diera un trabajo y todavía Dios no me lo ha dado. O le pedí a Dios que cambiara el corazón de mi marido o el de mi esposa y sigue igual o sigue peor. O le pedí a Dios que me concediera permiso de trabajo y todavía no tengo ni siquiera papeles de residencia. O le pedí a Dios esto, o le pedí a Dios aquello y no me lo ha dado. Claro, la persona vino buscando las añadiduras, las bendiciones de Dios, no al Dios de las bendiciones. Y eso es lo que el diablo le hace creer a la gente, que busquen las bendiciones, y buscando las bendiciones le hace creer que están buscando a Dios. No. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es buscar las bendiciones de Dios. Te engañaron, o te engañó el diablo, o te engañaste tú a ti mismo creyendo que Dios está donde está, solamente para dar respuestas a tus peticiones y nada más. Dios, hermanos, Dios está donde está para pedirte cosas a ti y a mí. Repito, Dios está donde está para pedirte cosas a ti y a mí. No está allí exclusivamente para que tú le pidas: dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame lo otro. No, Dios está allí primeramente para pedirte a ti, a mí y a toda la humanidad obediencia a su palabra, sumisión, compromiso con Él. Para eso está Dios ahí. Y cuando tú bajas la cabeza y entras por lo que Dios nos pide a nosotros, entonces Dios comenzará a bendecir tu vida. Y si no entiendes esta verdad, si no la entiendes, si no la aceptas en tu corazón y si no te dispones a obedecer todo lo que Dios nos pide a nosotros, jamás vas a encontrar a Dios por mucho que le estés buscando. No lo vas a encontrar porque estás buscando las añadiduras, no estás buscando al Dios de la bendición. Yo le he compartido el evangelio a mucha gente y he visto que muchísimas personas están trabadas con ideas y con conceptos equivocados. Creen que buscar a Dios, creen ellos que buscar a Dios es pedirle y pedirle y pedirle y seguirle pidiendo y volver a pedirle y otra vez seguirle pidiendo y dame, ayúdame por aquí, ayúdame por allá. Es insólito. Pero la realidad es que los que más le piden cosas a Dios son los que menos le obedecen. Repito esto porque es una gran verdad. Los que más le piden cosas a Dios son los que menos le obedecen. Porque los que le obedecen
ni siquiera necesitan pedirle a Dios, porque ya Dios sabe lo que necesita y a los obedientes Dios los bendice hasta sin que ellos le pidan. Pero resulta insólito y es la realidad que los que más le piden, dame, esos son los que menos dispuestos están a obedecer las leyes de Dios. Es una verdad como un castillo de grande. Triste verdad, pero es la realidad de la vida. En la epístola de Santiago, abre por favor tu Biblia en el capítulo 4, versículo 3 y 4 de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4. Allí dice la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pedís y no recibís. Piden cosas a Dios y no reciben. Porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras. El adulterio del alma. Una cosa es el adulterio físico entre un hombre y una mujer que están casados y cometen adulterio físico, y otra es el adulterio del alma. El alma puede adulterar también. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El hacerse amigo del mundo es enemistad contra Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Se constituye en enemigo de Dios. Y amas al mundo y las cosas del mundo y lo material y solo lo material y te olvidas de Dios, entonces eres enemigo de Dios, dice la palabra. Hoy reina en la gran mayoría de la gente el espíritu carnal. En la gran mayoría de la gente reina un espíritu carnal de autosatisfacción, un espíritu de autocomplacencia. Solo piensan en sus necesidades y quieren que Dios les complazca, y ellos buscan y luchan por autocomplacerse a sí mismos. No piensan en complacer a Dios, sino complacerse a sí mismos. También han habido personas que, viendo la corrupción y la inmoralidad que reina en el mundo, porque hay personas que aman a Dios y están buscando a Dios. Por eso el título del mensaje dice cómo buscar a Dios correctamente. Y han habido personas que tienen ese vacío en su corazón y andan buscando a Dios. Y hubo una época en el pasado, hace 1000 y tantos años, en la que se levantaron muchos conventos, muchos monasterios, donde los sacerdotes, las monjas y los monjes se aislaban de la sociedad y vivían en esos monasterios, en esos conventos, encerrados, orando la mayor parte del día, meditando, reflexionando, y todo eso lo hacían para huir del mundo corrompido de pecado en el que estaban viviendo. Pero aunque la intención era buena, no encontraron a Dios en esos conventos y en esos monasterios, a pesar de que le buscaban, pero le buscaban de manera incorrecta, de manera donde esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que sigamos viviendo en la tierra, en medio de la gente, pero poniendo en práctica las enseñanzas de Jesucristo. No necesitamos aislarnos en un monasterio por allá para huir de la corrupción. La corrupción, eso se mete en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber vivir el cristianismo dentro del mundo pagano y del mundo pervertido donde nos ha tocado vivir, para darle así testimonio a ellos de que nosotros no somos como ellos, que nosotros tenemos a Cristo y que vivimos con Cristo en el corazón. Amén. Otras personas buscan a Dios haciendo el camino de Santiago en Galicia. Eso se usa mucho aquí en España y en diferentes países de Europa. La gente viene caminando para hacer el camino de Santiago en Galicia y caminan cientos y cientos de kilómetros a pie desde sus pueblos respectivos hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia.
Y cuando llegan a esa catedral, se postran delante de una estatua inerte de madera o de otro material, y siguen tan vacíos de Dios como antes de haber hecho el camino de Santiago. Otros están buscando a Dios donde no está, lo están buscando en el yoga o en la meditación trascendental, en el budismo, en el hinduismo, en diferentes sectas están buscando a Dios, pero Dios no está ahí y por eso terminan frustrados, terminan vacíos. La única manera correcta de buscar a Dios es siguiendo el modelo perfecto que se llama Jesucristo, y su vida está aquí registrada en la Biblia, sus hechos, sus dichos, sus enseñanzas, todo lo que Cristo dijo está en los evangelios. Y la verdad que la persona que quiere conocer a Cristo tiene acceso directamente a la palabra de Dios. Lea los evangelios, vea cómo vivió Jesucristo, aplíquese las enseñanzas de Jesucristo y entonces va a encontrar el camino de la vida eterna. Amén. Buscar a Dios correctamente comienza, hermanos, por humillarnos y por caer de rodillas delante de Dios y reconocer que le hemos fallado en numerosas ocasiones. Unas veces le hemos fallado involuntariamente y otras veces a conciencia y voluntariamente le hemos fallado. Buscar a Dios correctamente comienza por un cambio de actitud, disponer nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, porque siempre estamos llenos de nuestra voluntad. Yo creo, yo pienso, yo, pero no es como yo quiero, como yo pienso, es como dice la palabra de Dios. Por eso digo que buscar a Dios correctamente comienza con un cambio de actitud, disponiendo nuestro corazón para renunciar a nuestros caprichos y a nuestros gustos y decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. Hacer eso, la verdad, hacerlo de corazón y renunciar a nuestra propia voluntad para poner la voluntad de Dios en nuestra vida, para eso hay que tener carácter y hay que tener voluntad y hay que estudiar la palabra de Dios, porque claro, servirle a Dios así de manera light, de manera fácil, eso cualquiera lo puede hacer, pero renunciar a su propia voluntad, a sus propios gustos y caprichos para hacer la voluntad de Dios, eso es harina de otro costado. Así que hay que renunciar a nuestro yo, a nuestro egocentrismo y poner a Jesucristo y sus enseñanzas por encima de nuestra opinión. Hermanos, ustedes saben que vamos a comenzar dentro de 3 días el año 2020. Siempre cuando un año termina, uno debe de hacer un balance espiritual de cómo ha sido el año 2019 para ver cómo podemos buscar de Dios mejoras y bendiciones para implementarlas en nuestro cristianismo. Se hace un balance, se llega a final de año, vamos a ver cómo ha ido este año a nivel familiar, a nivel económico, a nivel espiritual. ¿Cómo ha ido este año? ¿Le ha servido a Dios o de corazón o le ha servido así de manera mediocre? ¿Cómo ha sido? Y cuando tú haces ese balance, sacas conclusiones. Y cuando sacas esas conclusiones y esas conclusiones son negativas o esas conclusiones son, pues podía haberlo hecho mejor. Pues si podías haberlo hecho mejor, puedes decir en tu corazón: vale, pues reconozco que sí, que durante el 2019 le pude haber servido a Dios con más entrega, me pude haber preocupado más de lo que Dios dice, pero me despreocupé y me ocupé de otras cosas que no tienen tanta importancia. Bueno, Señor, pues ya está bien de tanta desidia. A partir de ahora voy a coger el año 2020 por la punta y me lo voy a tomar en serio, me voy a tomar el cristianismo en serio. Ya no voy a seguir siendo el cristiano o la cristiana mediocre del 2019. Voy a empezar una nueva vida, aunque ya llevas años sirviéndole al Señor, pero tu servicio al Señor ha sido muy mezquino, muy debilitado. Si no hacemos ese balance y anotamos las mejoras y las practicamos cada día del 2020, pues el año 2020 será un año más en el que seguimos igual que en el 2019. Pero no podemos, no debemos seguir igual, tenemos que ir
mejorando lo mejorable. Ustedes saben que nosotros en esta iglesia tenemos un lema y lo tenemos escrito aquí arriba en esta viga que dice mejorando lo mejorable, mejorando lo mejorable. Debemos buscar más de Dios hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, como nos dice la palabra. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 13, dice así, 4:13 del libro de Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, es un crecimiento, es un progresar en los caminos del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos tengamos el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma teología, la misma doctrina y el mismo conocimiento del Hijo de Dios, como dice la palabra, a un varón o a una mujer perfecto. Hay que ser perfecto, eso es imposible. No, nadie puede ser perfecto, nadie es perfecto. ¿Cómo que nadie es perfecto? Sí podemos ser perfectos. Lo he repetido en numerosas ocasiones. Sed perfectos, dijo Jesucristo, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, si el Señor nos dice a nosotros que seamos perfectos, ¿cómo es que nosotros decimos, no, eso no se puede alcanzar? Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Claro que podemos ser perfectos, no en el sentido absoluto de la palabra, ¿verdad? Porque en el sentido absoluto de la palabra, solo uno fue perfecto. En sentido perfecto, total, que hasta nació sin pecado, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Esa es perfección absoluta, pero nosotros podemos tener una perfección relativa, es decir, desde que le entregamos nuestra vida al Señor, comenzamos a crecer, a madurar, hasta que llegamos, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos tengamos ese nivel de santidad, de entrega, y entonces podamos decir, pues sí, ahora soy perfecto, tengo la conciencia limpia, no me acusa de pecado, estoy haciendo la voluntad de Dios. Es verdad que tuve un pasado erróneo y donde cometí muchos pecados y muchas torpezas, pero ahora estoy viviendo en la perfección del Señor. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes quiere decir que ahora sí, ahora no, hoy soy cristiano, mañana no lo soy, hoy le sirvo al Señor y la semana que entra ya no le sirvo. Eso es fluctuar, que sí, que no, que sí. No, así no se puede, ya no debemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Ya no podemos, tenemos que tener la doctrina de la palabra de Dios bien clara, estudiar, conocer a fondo, leer la palabra de Dios. Muchas personas no se han leído la Biblia entera en toda su vida, y eso que llevan ya años en los caminos del Señor, pues ya es hora de que cojas una determinación y digas, pues sí, ahora a partir del 1 de enero me voy a meter en serio con Dios, voy a leerme 4 o 5 capítulos de la Biblia todos los días, voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a buscar la presencia del Señor y me voy a perfeccionar para ya no ser un niño fluctuante que hoy sí y mañana no. Así que debemos de buscar a Dios hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, como nos dice la Escritura. En el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, la verdad en la palabra de Dios, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Así que vivimos en un mundo lleno de apostasía, vivimos en un mundo lleno de falsas doctrinas que han entrado ya en muchas iglesias,
en muchas iglesias evangélicas, no en todas, gracias a Dios, pero en muchas ya ha entrado la apostasía, falsas doctrinas, pero claro, cuando la gente no lee la palabra de Dios, no la estudian, no preguntan, sino que siguen ahí dejando que el tiempo pase sin hacer nada, pues claro, no tienen una formación teológica y por eso son engañados. Muchas personas siguen a falsos profetas y se dejan llevar de lo que ellos dicen en lugar de comprobar si lo que ellos dicen está en consonancia con la palabra de Dios. Sencillamente lo aceptan y dicen amén a cualquier disparate, a cualquier falsa doctrina. Falsas doctrinas como la prosperidad material, que eso ha proliferado y está proliferando por muchísimas iglesias, que tú tienes que ser un hombre próspero, rico, y que tienes que tener mucho dinero en el banco, que tienes que ser un empresario, y si no es que no tienes fe. Todo eso son mentiras, falsas doctrinas. Luego está por otro lado el feminismo. El feminismo rechaza la autoridad del varón como cabeza de la mujer en la familia, y empieza a meter esos conceptos, especialmente en el corazón de las mujeres, y comienza el individualismo, y ya cada persona se va haciendo su propio mundo. Por eso ya la mayoría de los matrimonios cuando se casan, duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio, porque vamos, al poquito tiempo, ¡pum!, saltan por los aires. Y de todos los que se casan, pues los que permanecen unidos son contados con los dedos de la mano. ¿Por qué? Por el individualismo, el ateísmo, la homosexualidad, falsas doctrinas, el lesbianismo, que nos están atacando a los cristianos. Las lesbianas y los homosexuales atacan a los cristianos, y uno de los últimos ataques que ha recibido el cristianismo es esa película que anda circulando por ahí de que Jesucristo es un homosexual. Qué blasfemia más grande esa, ¿verdad? Pero ahí están atacando. Entonces nosotros los cristianos no podemos quedarnos pasivos de brazos cruzados y decir, bueno. No, tenemos que defender nuestra fe y plantarle cara a todas esas ideologías diabólicas. El modernismo, que es otra cosa que se ha metido, no, esto ya no se usa, aquello ya no se usa, y seguimos los dictados del mundo, de las modas, la indecencia en la vestimenta, ya todo eso se ha aceptado. Entonces, como digo, mucho individualismo, ya no se quiere formar familias a la forma de Dios, a la forma de la manera bíblica. Los falsos profetas, las falsas profetizas en los púlpitos, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír y no predicando la palabra de Dios. El materialismo es otra falsa doctrina, la gente buscando solamente lo terrenal, lo material. El hedonismo es buscar el placer por el placer, y te dicen siempre, disfrútalo, vive la vida, que son 3 días. Entonces el mundo en el que nos ha tocado vivir está corrompido, y bien corrompido, pero ahí en medio de esa corrupción nosotros estamos llamados a brillar y a resplandecer como luminares en medio de la noche oscura, diciendo, no estamos de acuerdo con eso, discrepamos, no estamos de acuerdo, somos cristianos, eso no es así, eso es de esta otra manera, no podemos quedarnos callados, tenemos que levantar la bandera del Evangelio y predicar el Evangelio a todos nuestros familiares y amigos, y oponernos cuando lo que ellos están tratando de defender, pues lo defienden públicamente, y nosotros no nos podemos quedar callados. El pueblo de Israel, hermanos, eran duros de servir. El pueblo de Israel en el Viejo Testamento eran duros de servir, eran cabezones, eran obstinados, que para servirle a Dios y para buscarle tenían que estar bajo castigo, bajo juicio, porque si no había castigo para ellos no les servían al Señor, pero cuando Dios los castigaba, entonces, ay, sí, Señor, sí. Pero nosotros no podemos ir a ese sentir. Vamos a ver lo que dice el Salmo 78. Mire qué lindo es lo que dice ahí. Lindo en cuanto a advertencia se refiere, pero en cuanto a actitud del pueblo de Israel,
es horrible, ¿verdad? Salmo 78, versículo 34. 78, 34. Dice la palabra, hablando del pueblo de Israel. Todo ese salmo habla del pueblo de Israel. Dice Dios, dice, si los hacía morir, o dice el salmista inspirado por Dios, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Es decir, cuando venía una plaga, una mortandad y moría una parte del pueblo de Dios, entonces, ay Señor, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Pero por miedo a morir, no realmente por temor de Dios, no cambiaban su corazón. Dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Sí? Cuando había una mortandad, una plaga, pues entonces, Señor, 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 perdónanos, perdónanos, detente, detente, no sigas exterminándonos. Dice al verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Se acordaban, dice, uy, sí, nos hemos olvidado. Ay, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Pero fíjate lo que dicen. El hombre se cree que Dios es como una persona. Dice en el verso 36, dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Le hacían falsas promesas, ¿verdad? Y le adulaban y le lisonjeaban al Señor para que detuviera el castigo. Dice, pues sus corazones no eran rectos para con él. Esto es de lo que Dios acusa al pueblo. Dice que sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto, en las cosas que el Señor decía. No, eran como niños que fluctuaban, que daban bandazos de un lado al otro. Pero él, verso 38, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve, pero que le podían servir de todo corazón, por supuesto que sí, pero eran muy carnales, siempre se dejaban llevar de la carne. Israel, después que fue castigado, ustedes saben que el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, se instalaron en la tierra prometida y allí vivieron varios cientos de años, pero después de un tiempo, como ellos no dejaban la idolatría y se iban a adorar los dioses de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de toda esta gente, pues entonces Dios los castigó llevándose los cautivos a Babilonia y allí estuvieron 70 años castigados. Es lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 10, versículo 10 al 13. Dice 29, 10 al 13 de Jeremías, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años que tenían que cumplirse como castigo para el pueblo de Israel, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a la tierra de Israel, quiere decir. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, Dios es bueno y Dios siempre quiere bendecir, pero para que Dios bendiga tiene que haber un arrepentimiento y un reconocimiento del pecado de la persona. Entonces, dice, cuando vuelvan, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, como dice, de todo vuestro corazón. Así es como Dios quiere que se le busque. ¿Cómo buscar a Dios correctamente? Pues de todo corazón, como dice ahí la palabra de Dios en ese verso 13. Buscarle de corazón, no buscarle por aparentar o por rutina o por inercia, no, buscarle de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted ha pecado, si usted se ha enfriado, si usted ha dejado de buscar a Dios o ha sido un idólatra o se ha desviado, recuerde que Dios está dispuesto para recibirle, pero tiene que reconocer. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. Veamos qué dice la Escritura. 4, 28 y 29 dice así la palabra de Dios. Dice,
y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, como dice otra vez, de todo corazón. Así es como hay que buscarle, de todo corazón, dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar, de todo corazón y de toda tu alma. Así es como Dios quiere que le busquemos. Busquemos de Dios de todo corazón, no de labios. Búsquele, porque sin Dios no somos nada. No lo busques por lo que te pueda dar, búscalo porque Él es Dios, y un día tú y yo tenemos que partir para la eternidad y tenemos que presentarnos delante de Él para darle cuenta de nuestras vidas. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 24 al 29. Juan capítulo 6, verso 24 al 29 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cruzaron el lago de Galilea al otro lado, subieron en barca para buscarle. Y hallándole, fíjate lo que dice la palabra en el verso 25, y hallándole al otro lugar del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, no, por eso no me están buscando, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso le estaban buscando, por las bendiciones materiales, no porque vieron las señales y los milagros que Cristo hizo y aceptaron a Cristo como su Salvador, reconociendo que Él es dueño y Señor del universo, y dispusieron su corazón para servirle. No, lo que iban es a ver si volvía otra vez a multiplicar los panes y los peces para pegarse una buena merienda allí sin dar un palo al agua. Mala actitud. Porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Creer, hermano, cuando nosotros decimos, hay mucha gente que dice: sí, yo creo. Creer implica obrar. Cuando decimos que creemos en Dios, tiene que haber acción, tenemos que tomar decisiones. Creer no se refiere a creer que Dios existe solamente, eso es obvio, sino que creer en Dios significa actuar, no quedarnos de brazos cruzados. Creer se refiere a caminar con Dios con determinación. Por ejemplo, un ejemplo que yo les voy a poner acerca de lo que es creer. Si supongamos que dentro de esta iglesia hay una bomba y alguien anuncia y dice: señores, hay una bomba aquí dentro de la iglesia y en 2 minutos va a explotar esa bomba. Los que creen ese anuncio, ¿qué hacen? Salen corriendo, dice: a mí no, yo salgo para afuera, no vaya a ser que explote y me mate. Pero los que no creen ese anuncio, ¿qué hacen? Se quedan ahí tranquilos, sentados. Dicen: no, eso es una broma, eso es una inocentada, como ayer dice que fue el Día de los Inocentes. Eso es una inocentada, eso no es cierto. Entonces no se mueven. Pero los que creen que de verdad el anuncio es verdadero y que efectivamente hay una bomba que en un par de minutos va a explotar, esos salen pitando para salvar su vida, ¿verdad? Los que creen en el Señor, cuando uno cree en Dios de verdad, entonces tiene que salir corriendo a servirle, a buscar de Dios, a cumplir lo que Dios nos manda en su palabra. Algunos buscan a Dios, sí, pero de manera vaga, de manera incorrecta, de manera aburrida, sin ganas, sin celo, sin fe, sin intensidad. Y así jamás van a encontrar a Dios, porque no lo buscan de corazón. El que busca de corazón hallará la bendición de encontrarse con Dios, y vendrán las añadiduras y el Señor le bendecirá. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, ya voy terminando. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice la palabra: pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea que el Señor está dispuesto a dar, pero a las personas que le buscan de corazón. Así que no se conforme con un cristianismo mediocre, no se conforme con un cristianismo dominguero, con un cristianismo distante, con un cristianismo de ritos. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Aquí en esta iglesia, sin ir más lejos, hemos tenido personas que han vivido un cristianismo mediocre, que no se consagran, que llevan años, a lo mejor 8, 10, 12, 15 años, conociendo de Dios y han oído la palabra de Dios, pero siempre le entra por este y le sale por este otro, no han cogido compromiso y son ritualistas, y luego después esas personas se vuelven, hay evangélicos que se vuelven como los católicos. Ustedes saben que los católicos van a la iglesia católica solamente cuando les nace un niño para bautizarlo, o cuando tiene ya 8 o 9 años para que haga la primera comunión, o cuando tiene ya 20 años para que se case. Pues eso es, van buscando solamente la ceremonia, el rito, pero fuera de ahí no aparecen por la iglesia católica. Pues en la iglesia evangélica también suelen haber personas que son asiduos solamente para cuando tienen que hacer un rito. Cuando les nace un niño, pues viene, mire pastor, para dedicárselo al Señor. O cuando se van a casar, pues quieren hacer un matrimonio por la iglesia, pero no durante la vida no les sirven al Señor, ni se congregan, ni tienen compromiso con Dios, pero cuando necesitan una ceremonia, entonces sí vienen al pastor. Y el pastor no puede, por conciencia, no puede aprobar eso, y tiene que decirle, no, usted no es miembro de esta iglesia, usted no está, digamos, convertido a Cristo, usted no está sirviéndole al Señor, vaya a hacer ese rito o esa ceremonia donde usted quiera, pero aquí no se lo podemos permitir porque usted no tiene interés en servirle al Señor, y usted no aparece por aquí sino cada año una vez. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, pero lo que Dios quiere es que vivamos en santidad y que busquemos a Dios de todo corazón, correctamente, como Dios manda, y entonces todo será diferente. Bien, pues este ha sido el mensaje de la palabra de Dios, que espero que para el año 2020